El primer paramita, la primera perfección de nuestra práctica espiritual en el camino Mahayana es la generosidad. Como es la primera práctica, como es la primera paramita, pues es necesario dedicarle un poquito más de tiempo a esta paramita que las otras 5. No porque las otras no sean importantes, sino porque con esta arrancamos nuestra transformación mental, nuestra intención de ser mejores personas. Pero como es en la vida cotidiana, tenemos que tener muy claro qué es la generosidad para no caer en conductas erróneas, en conductas inadecuadas. Como ya hemos establecido, una de las causas fundamentales de nuestro sufrimiento es nuestro ensimismamiento. El estar pensando constantemente en nosotros, en lo mío, en lo mío, en lo mío, en el yo, en este mundo de egocentricidad que tanto nos abruma. Y obviamente un antídoto, un mecanismo que utilizamos para disminuir ese ensimismamiento, que es muy sufriente, por cierto, es bastante doloroso estar más pensando en uno. Aunque el ego te dice lo contrario, ¿no? Que tú eres lo más importante, que tú eres primero, que tú eres el único, que tú eres único, que todo eso dice el ego. Pero lo cierto es que es bastante doloroso estar tan ensimismado. Porque las personas que viven muy ensimismadas en sus problemas, en sus conflictos, en sus deseos, tienden a ser personas muy separadas de los demás, muy aisladas de los demás. Aunque puede estar viviendo con 20, 30, 50 personas, el sentimiento de la soledad, del egoísmo es muy poderoso y muy sufriente, muy doloroso. El remedio en la práctica de los paramitas pues es la generosidad. La generosidad es un antídoto frente a esta abrumador emoción que constantemente estamos cultivando de solamente pensar en nosotros, de solamente estar pensando en mis intereses, en mis necesidades, en lo que yo creo, en lo que yo creo que es importante y lo que no es importante. Todo este concepto de la egocentricidad que se llama. Y el concepto sánscrito, voy a hablarles del concepto sánscrito que se me hace que es mucho más adaptado, de generosidad, hace más bien, más que generosidad, el concepto sánscrito de dana, que es el concepto, es más la idea del ofrecimiento, del ofrecer. Más que el del dar, un ofrecimiento es más una actitud de solventar las necesidades de los demás. Y a eso le llamamos dana, el primer para. Incluye varios elementos periféricos a esta generosidad. Podemos, en primer lugar, pensar en dana, voy a hablar en sánscrito para no estar tan confundidos, en esta dana, pues principalmente y en primer lugar a nuestros padres, que son los que nos dieron la vida. Si tus papás no hubieran hecho cuchicuchi, pues no estarías aquí. Sea lo que sea, o como te haya ido con tus padres, o con tus padres adoptivos, quien sea, no hay duda que gracias a ellos, puede ser una tía, puede ser tu madre biológica, puede ser una abuela, lo que sea, el que te haya mantenido, porque si estás aquí vivo, es que alguien te mantuvo cuando no podías mantener. El segundo elemento importante de Dana es la humildad. La idea de Dana es fundamentalmente tener un sentimiento de nosotros mismos inferiores a los demás. El Dalai Lama pone un ejemplo muy sencillo para entender esta idea de, no se trata de
de subvaluarte, ojo con él, ni se trata tampoco de desvalorizarte. Lo que estoy diciendo es que en nuestra práctica de dana nos consideramos nosotros inferiores y a los demás los consideramos superiores a nosotros. Les decía que el Dalai Lama pone un ejemplo muy sencillo para entender esta idea. Es como si te secuestraran unos ladrones, unos secuestradores, pero que nunca pasa obviamente, y te dijeran a ti, a ver, enséñame tus 10 dedos y dime tú, ¿quieres que te corte un dedo o que te corte 9? ¿Qué dirían ustedes? No, pues córtame un dedito, ¿va? Y déjame los 9. ¿Por qué? Porque los demás son más importantes que uno. Los 9 dedos son más importantes que uno. Nosotros como entes sociables estamos, hubo antes de la pandemia, ya que ahora hablamos antes y después de la pandemia, ¿no? Como un paradigma de nuestro tiempo. Antes de la pandemia hubo un estudio muy interesante de unos sociólogos franceses que, como ellos son países muy ricos, hacen estudios muy especiales, pues no hayan cómo gastar todo su dinero. Pero se hizo un estudio muy grande, muy masivo, para estimar cuántas personas en promedio estamos en contacto en un día normal. O sea, tú puedes decir, a ver, ¿cuántas personas contacto, tanto conocidos como desconocidos, en el tráfico, donde sea? ¿Cuántas personas contactas tú diario en tu vida normal? O sea, trabajando, viajando, estudiando, en tu vida normal, yendo al banco, yendo al mercado sobre ruedas, estudiando. El promedio que sacaron ellos de contacto que nosotros tenemos por día son 400 personas. O sea, tú contactas, tanto visual como físicamente, en espacial. O sea, tú en tu diario caminar en la vida, contactas diario con 400 personas. Ya sea en el tráfico, en tu trabajo, en la escuela, etc. Y ahora con las redes, eso se multiplicó por 4. O sea, más o menos contactas con 1,600 personas diarias. Si trabajas redes y andas en el Face, en el Instagram, ahora nos siguen en TikTok y todo eso, si estás en eso, más o menos 1,600 personas, tanto virtuales como reales. Eso es lo que contactas diarios. Estoy hablando de una persona normal, de un estándar. Una persona que trabaja 8 o 9 horas, sales de tu casa, regresas de tu casa, ves a tu familia, te conectas con el WhatsApp, tienes tus grupos de WhatsApp, platicas con la gente, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Todo en tu vida normal. Y esto nos hace ver, pues, lo increíblemente sociales que somos, lo increíblemente cómo interactuamos con los demás. Cuando estamos ensimismados, lo que nosotros llamamos, cuando estamos en la creencia del yo, así se llama esto, con el yo con mayúscula, este yo con mayúscula o este ego con mayúscula, hace que todos esos 400, que todos esos 1,600 personas que tú contactas, se vuelvan escenarios secundarios de ti. La egocentricidad es un estado mental, que nos pone en el centro, y en ese centro alrededor están un montón, esas 400 o esas 1,600 personas, que tú solamente vas a conectar con esas personas si esas personas satisfacen alguna demanda, alguna necesidad o algún capricho tuyo o alguna demanda tuya. Mientras esas personas no satisfagan una necesidad, un capricho, una demanda tuya, son personas terciarias o cuarto lugar. O sea, ni siquiera las ves. Porque no contactan con algo que a ti te interesa. Es lo que llamamos el mundo de los extraños. El mundo de los extranjeros.
Y esta dicotomía entre yo y el otro, yo y los demás, pues constituye un escenario donde están ahí, podríamos decir, secuestrados, donde están ahí existiendo todos nuestros problemas y todos nuestros conflictos con los seres humanos. Ese es tu teatro. El teatro que cada uno de nosotros tenemos es el teatro de nuestra sociabilidad. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes sociabilidades o diferentes sectores donde tú te mueves. Tú no eres el mismo en tu familia, que espero, ¿verdad? Y no eres el mismo en el trabajo. Tú no eres el mismo en el trabajo si vas a hacer el mandado, si vas a hacer de compras a la comercial mexicana. Tú no eres el mismo de la comercial mexicana si vas a ver el cine. Tú no eres el mismo en tu trabajo que con tus amigos o amigas. O si estudias, tú no eres el mismo siendo estudiante que siendo, no sé, hijo. O viviendo con tus padres de una experiencia de hijo o de hija. No eres el mismo. Te actúas de diferentes maneras. De hecho, cada uno de nosotros tenemos diferentes yoes. Ahorita cada uno de nosotros estamos en un yo retirista. O sea, no estás ni en la oficina, no estás ni con tu familia, no estás en tu trabajo, no estás en la calle, no estás en el mercado, estás en un retiro. Entonces, ahorita tu yo es así. Muy serio, estoy en retiro. No, estoy aquí, tras mi meditación. Estás tomando tu yo retirista. ¿Sí me doy a entender? Ese yo no te lo puedes llevar a trabajo, ¿eh? Si vas a trabajo no puedes estar así. Oh, Gloria, sírveme mis enchiladitas con molito y todo. Pues no, vas a tener que ser otro yo. Y cada esos yoes, se relaciona en esos sectores de diferente manera. Cuando estamos autocentrados, cuando estamos muy ensimismados en nosotros mismos, todos esos diferentes sectores se convierten simplemente en sectores que van a satisfacer tus deseos, tus intereses, tus necesidades. Y casi siempre no vemos la diferencia entre unos y otros, porque el ego, lo que hace mucho el ego, es cegar la diferencia que tenemos en los diferentes sectores en que nos movemos. Porque en todos los sectores nos creemos lo mismo, que somos el centro. Vas a tu familia y tú crees ser el centro. Vas a tu trabajo y tú crees ser el centro de atención. Vas al cine y tú quieres que te atiendan en primer lugar a ti nomás. Estás con los amigos o las amigas y quieres ser tú el centro de atención, el centro de importancia en esa reunión. Entonces aquí estamos ya en lo que podríamos llamar la dialéctica entre el yo y los otros. La manera en que el camino espiritual Mahayana nos propone superar estas fronteras, estos límites que nos autoimpone la egocentricidad, el ensimismamiento, el solamente pensar en mis intereses, es la generosidad. Es como una dinamita al ego, es como una dinamita al ensimismamiento. Y esa dana tiene que traer un ingrediente muy importante. Sin este ingrediente no es posible desarrollar dana, la generosidad. Se llama humildad. La humildad de sentirse menos importante que los demás. Ahora, ojo, no estamos hablando de subvaluarnos o de denigrarnos. No estamos hablando de ese nivel. Estamos simplemente diciendo considerar a los demás más importantes que uno. Es todo lo que estamos diciendo. Le voy a dar un ejemplo sencillo para no hablar tan abstracto. Tú vas en tu auto y de pronto se te atraviesa un camión.
O sea, todos los que manejamos siempre peceros o camiones se los atraviesan. Y en ese camión o en ese pecero van alrededor de 60 personas. Son las 10:30 de la noche. La mitad del camión van con gente agotada del trabajo. Todos hemos visto esos escenarios. La otra mitad está agotada. Han trabajado 12, 14 horas. Muchos de ellos, yo me acuerdo mucho de uno de mis hijos cuando entró a la universidad, aquí a la UNAM, en la UNAM. Llegó un día conmigo así muy afectado. Dije, ¿qué te pasa? Dijo, papá, en mi clase se pusieron en una clase a hablar de cuántas horas hacían algunos alumnos para llegar a la UNAM. Y había alumnos que hacían 2 horas, 3 horas para llegar. Y otras 2, 3 horas para regresar. O sea que de las 16, 17 horas, 6, 7 horas se la pasaban en el transporte público. Tomando un camión, después tomando el metro, después otro pecero, hasta que llegaban a 2, 3 horas diarias, 6 horas en total para moverse. Y lo impresionó mucho. Nosotros somos sureños, entonces pues, él hacía 15, 20 minutos, media hora máximo. Cuando comenzamos a observar a los demás y comenzamos a pensar un poco menos en nosotros y pensar en los demás, inmediatamente lo que estamos haciendo ahí es como desinflando al ego. El ego es como un globo, porque está vacío además, no tiene nada nuestro ego, está completamente. Cuando empezamos a pensar en los demás, comenzamos a ponerle como piquetes a ese globo para que se disminuya. Desde el punto de vista de la psicología budista, un elemento central en una experiencia de verdadera felicidad se encuentra en dejar de estar pensando tanto en uno mismo y comenzar a pensar en los demás. Nosotros, en este mundo en que vivimos, en esta sociedad que vivimos, se nos ha hecho creer lo inverso. Se nos ha hecho creer que primero eres tú, que solamente tú puedes pensar en ti, que solamente tú puedes cuidarte a ti, que tú eres, y entonces tenemos esos pósteres donde va una persona solita subiendo una montaña, ¿no? Siendo exitoso, solita, ¿no? Y todas nuestras universidades y toda nuestra cultura está ahí, insiste que tú eres lo más importante, que tú eres el primero, que tú debes de ser lo máximo, que tú debes de ser el mejor. Y toda esa estructura lo único que produce es un montón de frustración y un montón de sufrimiento. Porque siempre hay alguien mejor que nosotros y siempre hay alguien peor que nosotros. Y ese modo de conducirnos en la relación con los demás es bastante, podríamos decir, bastante frustrante. Porque además los demás nunca van a hacer lo que tú quieras. Ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Nunca los demás van a responder a tus expectativas. Ni tus hijos, ni tus parejas, ni tus amigos, ni tus compañeros del trabajo, ni tus compañeros en la universidad, nunca. Todo lo que estamos creando nosotros mismos es un montón de frustración y un montón de sufrimiento. Nosotros mismos, solitos. Claro, con nuestra mente de ignorancia, con nuestra mente egocéntrica. Sí, cuando uno detecta este defecto en nuestras relaciones con los demás, este defecto de egocentricidad, este defecto de creerse uno más importante que los demás y el centro del universo, empieza uno a desestabilizar nuestro yo, ese ego, y comenzar a conectar más legítimamente, más netamente con los demás.
Y aquí Dana se convierte en la clave, porque Dana incluye un gran porcentaje de compasión y un gran porcentaje de amor. El comenzar a ofrecer, el comenzar a disponer. Todos tenemos recursos, incluyendo la persona más pobre, más miserable, tiene un recurso. Ese recurso se llama tiempo. Tiempo dedicarle a los demás. En estos términos, me voy a saltar un poquito a otras ideas. En estos términos se habla de tres tipos de danas, de tres tipos de generosidad, que es muy importante tenerlos muy en claro porque tienen sus diferentes impactos cada uno. Primero, hablamos de generosidad en términos de ofrecer recursos materiales que son necesidades que están dirigidos a satisfacer las necesidades de los demás. Estamos hablando de ofrecer comida a las personas que no tienen comida, de ofrecer medicinas a las personas que no tienen medicina. Ahora en invierno, pues ofrecer sudaderas. Ahora si regresas, ahora con el espíritu navideño, si regresas a tu casa, haz una limpia de tu closet. Hay un montón de suéteres, un montón de chamarras que ya ni usas, tienes años ahí colgadas, diciéndote es que cuando baje de peso ahora sí voy a usar mi chamarrita. No te preocupes, no, ya no va a pasar eso. Y sube o empaca chamarras, empaca suéteres, bufandas que tienes ahí que no los vas a usar ya nunca en tu vida. Súbelas a tu auto o ponlas en tu sala y cuando veas una familia, una persona que está destapada y que está dando mucho frío, dáselas. Y no es limosna, es dana. Ofrecer recursos que tenemos que pueden satisfacer las necesidades de los demás. Cuando hagas un sándwich o una torta de cena, hoy en día, pues, como espíritu navideño, queda muy bien este tipo de dana. Haz otra torta, haz otro sándwich. Y lo pones en papel plateado y en una bolsa de plástico. Y ahí sube a tu auto. O si vas en el metro o vas en camión, lo que sea. Traes ahí tu sándwich. Cuando veas una persona con hambre, se lo das. No necesitamos ser ricos para dar. Perfectamente podemos dar mucho siendo personas pobres. No es que hay que pensar en los demás. La segunda característica de dana es dar, esto es muy importante hoy en día, es dar protección. Es dar protección a las personas que son débiles y que están en situación de amenaza. Nuestros niños, nuestras niñas, mujeres, personas de la calle, personas que se encuentran encarceladas, los migrantes. Hoy estábamos hablando, Najaridia y yo, cuando veníamos, de cómo hoy la Ciudad de México se ha llenado de migrantes, chinos, dominicanos, inclusive cuando estábamos a Cuernavaca, unos cubanos ahí pidiendo limosna en la calle, muertos de hambre. Todas esas personas necesitan protección. Y más nuestros niños y nuestras niñas. Dentro, el 90% de las violaciones a nuestros niños y niñas en este país, en este cochino país, se realizan dentro de las familias. Y las realizan personas que son familiares a esos niños y a esas niñas. Así a este nivel está de la crisis de valores que traemos. Puedes proteger a los viejitos, ir a un asilo de ancianos, dar ahí 1 o 2 días de tu semana a los ancianos, ver que sean bien tratados, que tengan sus medicinas,
que no se abuse de ellos. ¿Te gusta la práctica social? Pues ve y métete en un centro de rehabilitación. Los adictos que están en el proceso de desintoxicación necesitan mucha protección, mucho cuidado. Mucha manera de proteger a la gente que necesita protección. Es una dana muy, muy importante esta dana. Y puedes escalar un poquito más hacia arriba. Cuidar a nuestros animalitos. En 1900 y tanto, 1990 y tantos, este es un dato interesante para los que les gusta la cuestión de los derechos de los animales. El primer estado en este país que puso una ley para defender la vida de los animales, para que sean tratados de manera adecuada, para que sean, si son vacas, si son cerdos, si son vaquitas, si son gallinas, etcétera, para que sean sacrificados cuando van a ser comidos por nuestros placeres gustativos. Y que sean sacrificados de manera más humana, menos dolorosa, incluyendo obviamente el tratado a los perritos, a los gatos, etc. Fue el estado de Sonora, que es el estado más carnívoro que tenemos. Ellos fueron los primeros que pusieron la ley de los derechos humanos, de los derechos de los animales. Y hoy el movimiento de los derechos de los animales es increíble y va a ser cada vez más poderoso, ¿eh? No es posible que los seres humanos estemos tratando de esa manera al reino de los animales. No es posible. Es una barbaridad lo que estamos haciendo. Con esas industrias de las gallinas, viviendo las gallinas toda su vida apretadas con otras gallinas, los puercos en 1 metro cuadrado, viviendo y casi comiendo sus propios excrementos. Las reses confinadas, las reses que producen lecheras, confinadas en 2 metros, llenas de antibióticos y llenas de no sé qué para que produzcan leche y leche no dejen de producir. Miles. Hay un libro, si te interesa este tema, de Mathieu Ricard, que se llama El altruismo. Y ahí narra él en una investigación, estimaron más o menos que cada hora, los seres humanos, todos los 160 países que constituimos este mundo, matamos más o menos de 6 a 7 millones de animales cada hora. Cada hora. Animales que son descuartizados y a veces hasta vivos, animales que son arrancados por su piel, rinocerontes que son asesinados por su cuerno, cientos de elefantes que son asesinados por sus colmillos, billones y millones de puerquitos para comer carnitas de puerco, que son muy ricas. Y podemos cada uno de nosotros constituir también una práctica de defender a la vida animal. No necesitas irte a gritar ni a ir a manifestaciones. Estar pendiente de cómo son tratados los perros alrededor de tu colonia. Dejar agüita si es verano afuera, para los perritos que tenemos por las calles. Todas las ciudades de México hay muchos perros callejeros. De personas que los tiran, ¿no? Siempre son personas que los tiran. De vez en cuando llevas un Oxxo y llegues y esté un perrito allí al lado del Oxxo, pues cómprale un paquetito de carnitas, hombre, valen 13 pesos. Y se lo das ahí, perrito, o sea, ya le hiciste el día por lo menos. Y son actos muy sencillos. Y si ves una cucaracha en tu cocina, no la mates. Mejor limpia bien la cocina, porque la cucaracha está ahí, porque está comida ahí, porque dejaste comida ahí. Limpia la cocina.
Usa bicarbonato. Y si sale la cucaracha ahí en tu sala, pues deja de estar comiendo galletitas en la sala. Y entonces comenzamos a cambiar nuestra relación con esas entidades que también quieren ser felices y no sufrir. Todos los animalitos, todos, hasta el mosquito quiere ser feliz y no sufrir. Cuando aparece un mosquito, no les ha parecido, no hablen, nomás digan con la carita. A mí no me han parecido ahora mosquitos, otra vez hay mosquitos. Yo creo que es por el frío, ¿verdad? Bueno, otra vez estuvimos aquí y sí había mosquitos, y más allá. Pero ahora sí, qué bueno. Pero cuando aparece un mosquito ahí en tu casa o si vas a la playa, pues el mosquito, igual que tú, cuando te ve a ti, no te está viendo a ti. No te está viendo a ti, a tu ego, a quién eres. Ni te quiere molestar, tú no le importas al mosquito. El mosquito lo que quiere es su sangre. Para tú, ahí para el mosquito, no eres una persona, eres una comida. No necesitas matarlo. El mosquito está haciendo lo que sabe hacer en su naturaleza de mosquito. Y si crees en la reencarnación, posiblemente ese mosquito sea hasta tu tío que se murió hace 2 semanas, ahí reencarnando su mente en el mosquito. Y lo que tienes que hacer, pues poner incienso, o prendes una vela y el mosquito se va. No está mandándolo ahí, porque el mosquito me molesta. Y la tercera forma en que desarrollamos generosidad es la que llamamos la generosidad del Dharma. Y esto sí hay que tenerlo un poquito más presente, porque se puede prestar también a muy malas interpretaciones. Cuando hablamos nosotros de generosidad del Dharma, estamos hablando de lo siguiente. Muchas personas que están a tu alrededor no tienen la oportunidad de conectar con el budismo, o con la filosofía, o con la psicología budista. Por miles de razones, desde económicas, familiares, religiosas, prejuicios. Ay, no, el budismo no está aquí, son extranjeros. Y muchas de esas personas que están a nuestro alrededor están muy confundidas también. Están llenas de deseos neuróticos, están llenas de ignorancia, no entienden nada de cómo es la vida, cuáles son sus características de la vida realmente. Y están viviendo un mundo completamente egocéntrico, creyendo que el mundo está a su alrededor, creyendo que el mundo tiene que funcionar como ellos quieren o ellas quieren. Y a veces esas personas se pueden acercar a ti. Si tú eres un meditador o eres una persona que has estado conectado con el budismo, seguramente algunas personas se van a acercar a ti y te van a pedir consejo. Y tú tienes que estar muy bien preparado para dar esos consejos a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga. Y dar el consejo, acuérdense, lo más sencillo posible, para que esa persona deje de sufrir y pueda vivir más feliz. Y cada uno de ustedes va a tener que manejar categorías, conceptos, entender lo que es el Dharma, lo que es el apego, lo que es la aversión, para poder contribuir a estas personas que están a tu alrededor y que tú puedas ser una persona que con los consejos del Dharma podamos crear un ambiente mucho menos agresivo y un ambiente más sereno y pacífico en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos,
en tu colonia, en tu zona de trabajo, en tu escuela, tu oficina. Y no lo tienes que presumir. Ni siquiera tienes que decir que eres budista, si lo eres, o que eres simpatizante del budismo. Ni siquiera tienes que hacer eso. No te aconsejas. Si tienes ya ciertas lecturas, ciertos retiros, ciertos cursos, pues ya tienes un poquito más de elementos. Y esos son los tres tipos de generosidad. La generosidad material hacia personas que necesitan objetos para poder sobrevivir o para poder salir de una situación. La generosidad hacia entidades que son vulnerables, que pueden ser explotadas o aprovechadas por otras instancias. Y la generosidad del dar, el dharma, de dar los consejos que nosotros desarrollamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Es que los meter a otro tema ahora. Son 20 para las 2. O sea, 10 minutos. Dana se los voy a definir más o menos como podríamos definir Dana. Ya con todo lo que he comentado, ya tenemos más elementos para ir un poquito más profundo. Miren, ¿sabes qué? Déjenme ver. 10 minutos. No. En 10 minutos se los voy a decir. Cada uno de nosotros no somos lo que creemos. Todos nosotros somos resultado de un montón de relaciones que devienen de otras personas. Y más nosotros que vivimos en ciudades. Si tú observas, hace muchos años, en el canal Discovery, todavía hay Discovery, ¿verdad? Sí, a veces lo hace. Hubo una serie que se llamó Teoría del Consumo, una serie hace como 5 o 6 años. Y fue muy interesante, en términos muy objetivos y muy prácticos, porque ponían a una persona de 2 años y ponían al lado de esa persona, físicamente le estoy hablando, todo lo que se había consumido esa persona de 2 años, ¿no? Las apetas y la leche, los biberones, su medicinita, sus vacunas, todo lo que se había. Y en la serie se desarrollaba con esa misma persona cómo iba creciendo y cómo iba adquiriendo, consumiendo de la sociedad todo lo que iba necesitando esa persona. Al final, llega como a los 84 años, esa persona la ponen en el centro y ponen 4 trailers, ¿cómo se llaman en español? Trailers. Contenedores, exacto. Pues ponen 4 contenedores llenas de todo, ropa, comida, vacas, gallinas, huevos de gallina, libros, papel de baño, ¿verdad? Ve cuánto consumes. Agua, leche. Ponen todo lo que esa persona de 84 años había consumido, son 4 contenedores. 4 contenedores. Y la serie es muy, muy, muy emotiva porque te das cuenta que solamente gracias a los demás estamos vivos. Médicos, medicinas, hospitales, sanatorios. Tu nana, tu tía, tu tío, tus abuelos que te cuidaron, que te quisieron. Todo lo que hemos recibido. En la tradición Zen,
los que practican el Zen, se ponen en el pecho como una banda, y esa banda se forma de cuadritos. Y esa banda, ellos o ellas lo tienen que coser. Y cada cuadrito representa un ser sintiente que le ayudó a esa persona a vivir. Piensa tú, ¿cuántas personas te han ayudado a ti a vivir? Tus maestros, tus amigos, tus padres, tu familia, tus amigos, tus compañeros de la universidad, tu compañero de los trabajos que has tenido. Sea lo que sea, pues la gente que está cuidando tu colonia, las patrullas, que son unos mordelones, pero bueno, ahí andan paseando para que cuidarnos, y pues sí asustan un poquito. ¿Cuántas? Si tú, esto es lo importante que se lo imaginen, si tú quisieras devolver todo lo que se te ha dado, ni siquiera partiéndote en 1,000,000 de pedazos a tu cuerpo, podrías regresar. No podríamos regresar. Si todo lo que se nos ha dado fuera un crédito, no podrás pagarlo nunca, ni en 20,000 vidas. Y esto da cuenta de que cada uno de nosotros somos solamente parte de los demás. No, a ver, esto es medio fuertito, pero es real. No hay nada en ti que seas tú. Todo tú eres parte de los demás. Tu cuerpo, tu salud, tu casa, tu carro, tu ropa, lo que comes, tus perfumes, tus libros, tus adornos, tus muebles. Todo hecho por los demás. Todo gracias a los demás. Cuando nos damos cuenta de esto, el ego o esta idea de sentirnos únicos, sentimos individualismo, yo soy yo y tú eres tú, todas estas ideas se desmoronan. Y no te estoy hablando de ninguna filosofía, te estoy hablando empíricamente. No te estoy hablando de ninguna situación de psicoanálisis. Empíricamente, nosotros somos absolutamente gracias a los demás. Desde que nacemos. Desde que estuvimos en la pancita de nuestras madres. Porque si tu madre no te hubiera querido, te hubiera abortado. Y aunque tu madre no te quiso en tu vida, porque hay madres que no quieren a sus hijos, es cierto eso. De todas maneras te quiso un poquito porque te tuvo. Ya el hecho de tenerte, ya quiere decir que pues que viva, que se vaya con la tía y que ahí la vaya a ver. Pero ya te quiso un poquito. Y esto tiene que hacernos reflexionar. Porque el considerar que uno es los demás es la fórmula mágica para destruir una de las causas que más nos hacen sufrir, que es sentirnos separados de los demás, sentirnos alejados de los demás. Estoy hablando sentimentalmente. Puedes estar tú viviendo con tu familia, con tu pareja, con tus hermanos, con tus padres, y puedes sentirte la persona más sola y menos comprendida del universo. No es un problema de volúmenes físicos que te rodeas, es un problema de sentimientos. Una persona depresiva, y seguramente algunos de ustedes ya vivieron la experiencia de la depresión o una crisis de depresión, es una persona que está completamente y absolutamente ensimismada. No hay persona más ególatra y más egocentrista que una persona que vive una crisis depresiva. Yo, y yo,
Y yo, es que nadie me entiende, es que yo sufro mucho, nadie me entiende, todo me va mal, estoy maldecido. Y ahí está la persona deprimida. Y te sientas a hablar, me imagino que algunos de ustedes ya vivieron esta crisis, velo como autocrítica esto. Pero cuando uno se pone a platicar, yo he tenido pláticas con amigos y amigas que tienen escenarios de depresión, y lo que te das cuenta es que es yo, y yo, y yo, y yo, y yo. No saben hablar de otra forma que su yo. Es que yo esperaba esto y me pasó lo otro, es que he hecho esto y que he hecho yo. Y es un monólogo, tan ensimismado, que a uno nomás lo utilizan como un reflejo, como para que no los acusen de locos si se ponen a hablar solos. Tú ponte aquí porque te voy a hablar yo, de mis cosas, de mi yo, tú no me importas, tú nomás sé un balde de recepción, de mis frustraciones y de mi depresión. Ahí está uno, 3 horas, y el otro, o la otra, hable y hable y hable de ella, o de él o más. No es capaz de ver un poquito más de su yo. La depresión no es más que un exacerbo de la posición egocéntrica que tanto nos caracteriza. Ojo con eso. Si ustedes han vivido o estás viviendo una crisis de depresión, no te preocupes. Solamente empieza a pensar en los demás, en la necesidad de los demás, en las situaciones de los demás. Salte de ti. Tú no eres eso. Y esta generosidad que surge cuando captamos la importancia, la verdadera expresión de lo que somos, se llama en sánscrito pema. Pema quiere decir, en español o en inglés, no hay un concepto tampoco así pero quiere decir empatizamos, que es el acto que trasciende esta separación del yo y del otro, ¿no? Cuando empatizamos. Es más, cuando tú vas a una fiesta, o estás en una reunión, ahora que van a estar en reuniones decembrinas, te va a suceder eso, ¿verdad? Que llegas a una reunión y conoces a una gente nueva, un familiar viejo, o un amigo del amigo, o la amiga de la amiga, y ¡pum! Como si se conecta uno con mucha simpatía. Mira, qué bien me cayó esta persona. Eso se llama pema. Una empatía muy intuitiva, que no tiene mucho que ver con relaciones de intercambio o laborales o familiares, sino pema es la empatía que surge cuando conectamos verdaderamente con los demás sin estar nosotros ensimismados y esperando que la otra persona se comporte como nosotros queremos. Se llama pena, que es la base después del amor y la compasión, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la dinámica aquí? ¿Qué es lo que nos importa de la generosidad? De por qué es tan importante practicar dana. Hay muchas causas del sufrimiento, no nomás las que hemos hablado, pero una de las causas que hemos estado insistiendo ya por tercera vez es este sentimiento de estar separado de los demás. Aquí estoy yo, aquí están nosotros. Si ustedes agarran una liga industriales, la liga entre más les tires y la sueltas, más te va a golpear, más duro va a ser el golpe. Bueno, en nuestra vida con los demás así es. Entre más te sientes tú separado de los demás, más te sientes separado de los demás, más estás sufriendo. Entre más te acercas a los demás, entre más empatices con los demás, entre más te integres a los demás, menos sufres. Y es lo que llamamos nosotros el resultado de la compasión como karuna y del amor como meta, que fue lo que leímos ayer en la noche, las 2 oraciones que leímos. De hecho, en la oración de Mahakaruna, que le llamamos la oración Mahakaruna ampliada, si le llamamos, no solamente empatizamos con los demás, nos convertimos en los demás.
Que las personas que no ven puedan ver a través de mis ojos. Que yo me convierta en medicina para los que están enfermos. Que yo me convierta en una cama para los que están cansados. Y le puedes agregar un montón lo que quieras. Que yo me convierta en un abrigo para los que tienen frío. Que yo me convierta en el 24 en la noche en Navidad. Hay muchas personas que se pasan la Navidad solas. Montones, más de lo que nos podemos imaginar. De hecho, este retiro, hablando de, lo íbamos a hacer en Navidad, pero mis zangas, los compañeros de la zanga nos dijeron que no. Pero yo quería hacer este retiro para ofrecerlo a las personas que no festejan Navidad. Hay muchas personas que no festejan Navidad, que están solos, solas. Están divorciados, el acuerdo de divorcio, los hijos se van con el otro, él o ella se quedan solos, ya la otra familia ya no los quiere, su otra familia sanguínea está lejos, y hay miles y miles, eso es mi hipótesis. Algún día vamos a hacer un retiro en Navidad. Le vamos a llamar el retiro Grinch. El retiro Grinch. Puedes pensar que estas personas, si tienes un vecino que estás tú viendo, que está pasando solo la Navidad, que esta persona, que yo pueda acompañar a esta persona. Y no tienes que invitarlo a tu reunión ni nada. Pero ¿qué tal si le llevas un pastelito el 25 de diciembre en la mañana? No es mala idea. O le pones en una garrafón allí, le pones el rompope, ¿cómo es el ponche? El ponche, y se lo llevas. Pema, la empatía. Y yo no digo, y esto es muy importante, que dejes de pensar en ti. Claro, váyate, cuídate. Si vas a una boda, pues arréglate. Si vas a un lugar público, pues cuídate. Yo no te estoy diciendo que no te dediques a ti. Claro que te tienes que dedicar a tú. Pero no exageremos. De verdad, no exageremos. Estar lo más de 24 horas pensando en uno. Y yo, y yo, y yo, y lo mío, lo mío, lo mío. Y yo creo, y yo creo, y yo creo. Y todos los demás, esos 400 personas que interactúas diarias, y esas 1600 personas que interactúas de manera hasta virtual, y multiplica eso por 7 para una semana, multiplica eso por 30 por una semana, multiplica eso por el año, multiplica todo lo que llevas ahorita de conectarte con los demás. La generosidad es el inicio de la práctica espiritual. No el amor y no la sabiduría, la pobre e ingrata generosidad. Ahí empezamos. Ahí empezamos. Pensando un poquito más en los demás y pensando un poquito menos en uno mismo. Con la convicción de que lo que somos es gracias a los demás. No a ti. No a ti. No es cierto. Tú no te has dado nada a ti mismo. Todo ha venido de los demás. No, que yo estudié y trabajé muchísimo y que... A ver. ¿Quién te dio esas clases? ¿Quién te dio esos recursos? ¿Quién hizo esos edificios que fuiste a estudiar? ¿Quién puso ese restaurante donde comiste tan rico? ¿Quién hizo tus zapatos? ¿Quién hizo tus calcetines? Y ese es el camino de los paramitas. Y por eso Siddhartha Gautama el Buda puso la generosidad como el primer paramita. Por ahí iniciamos, no por otro lado. No por otro lado. No iniciamos por principios filosóficos, no iniciamos por un acto religioso, no iniciamos por nada, por filosofía, no iniciamos ni por la psicología, iniciamos por dana, ser generosos con todos los seres sintientes. Y eso lo puedes ampliar, no nomás a los animales. Ya así como para cerrar el asunto.
en nuestro mundo hay muchos fantasmas, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes ya conectaron con fantasmas. Los fantasmas, esto te lo voy para cotorrear y ya no ponernos tan serios. Los fantasmas en el budismo se llaman, como les comentábamos ayer, se llaman pretas. Y son espíritus ávidos. Cuando conectamos nosotros con algún fantasma, con un espíritu ávido o con un preta, es muy importante, y eso se los doy como tip, si tienen por ahí un contacto o una situación con un fantasma. Un fantasma es una entidad mental que está sufriendo de manera increíble. ¿Qué es un fantasma desde el punto de vista de la cosmología budista? Estoy hablando. Es una persona que murió, cuya mente se quedó aquí, el cuerpo desintegró, pero sus apegos a este mundo son tan poderosos que esa mente no pudo transitar lo que llamamos nosotros el bardo y se quedó atorada. Tú imagínate que te mueres y que tu mente se queda aquí. Y entonces empiezas a ver cómo la gente agarra tus cosas y las tira a la basura, cómo esas fotos que te hicieron llorar tantos años las queman tus hijos o tus sobrinos y ya no las quieren saber, y empiezas a ver cómo el mundo te comienza a olvidar, porque a todos nos vamos a olvidar, hasta los grandes líderes son olvidados. Un espíritu ávido es un espíritu completamente sufriente. Entonces, es como recomendación, no me hablen para mí para esas cosas, no más eso recomiendo, es un consejo. Lo que hay que hacer con espíritus ávidos o con fantasmas no es pelear con ellos. Ellos están sufriendo, es una mente de muchísimo dolor. Lo que hay que hacer es platicarles y decirles, oye, ¿sabes qué? Estás en un plano equivocado. Estás en un plano equivocado. Ya suéltalo, suelta esta casa, suelta esta calle, suelta esa relación, suelta esa persona, suelta esta ciudad, ya deja, suelta esa playa, suelta esa cama, deja ahí en paz y platicar hasta convencerlos que se vayan. Con empatía, con pena. No ir y voy a limpiar la casa y que se vaya y fuchi. No es la manera de tratar. El sufrimiento no se trata así. El sufrimiento se trata con sabiduría, con entendimiento, con comprensión, con empatía, con pena, con generosidad. Y hay que ser generosos con los fantasmas. También están sufriendo mucho. Terrible tener una mente sin cuerpo y ver cómo todo eso que te has apegado y todo eso que cuidaste y todo eso que diste años y años de tu vida, tu casa, tu carro, empiezan a desmoronarse. Sus hijos se pelean por la venta de tu casa y tú me estás diciendo, ¿qué les pasa? Pero bueno, eso fue como un pie de nota. Muchas gracias. Vamos a descansar unos 10 minutos para nuestra meditación pre-comida.